Bienvenidas, bienvenidos a uno de los últimos episodios de la temporada de Verdades Incómodas, una temporada que ha sido súper intensa porque hemos tenido cambios de localización, de estudio. Ahora estamos en un estudio en el que la verdad yo me siento tremendamente cómoda, creo que mis invitados e invitadas también. Y deciros que la próxima temporada vendrán algunos cambios más de los que ya os hablaré. Hoy tengo el honor y el placer de tener en el plató a una amiga muy querida. Ella es Rita Cheliak y es comunicadora, es artista y también es mentora de transformación y de liberación personal. ¿Cómo estás? Encantada, Mireia, de estar aquí. Estoy muy bien, muy contenta y hace mucho que me hacía ilusión venir a Verdades Incómodas, o sea que todo un placer. Tengo que decir que nosotras nos conocimos hace más o menos un añito y a mí una cosa que me sorprendió muchísimo de ti es tu gran capacidad de materializar cosas. Te lo prometo, es como una sensación de, por conversaciones que hemos tenido, de que cuando tienes un objetivo de algo que quieres hacer, eso se da en muy poco tiempo, ¿no? Y por la edad que tienes, creo que hay muchas personas que se sorprenden a veces de ver toda la trayectoria que has desarrollado, sobre todo en el ámbito del desarrollo personal, en poco tiempo, ¿no? Yo sé que empezaste muy jovencita, de hecho, con la astrología. ¿Qué te llevó a ese campo? ¿Qué te interesaba? ¿Qué te ofrecía? Me encanta que saques ya desde el principio el tema de la materialización, que creo que al final es el tema que resalta o reluce, ¿no? Y que no solo para mí, sino que atrae a las personas, es lo que nos atrae, ¿no? Es lo que todos queremos materializar al final, es el final del proceso, pero en realidad todo empezó como algo mucho más abstracto, como sin tanta pretensión, ¿no? o sin tanto objetivo concreto, pero sí con una intención fuerte de vivir, digamos, una vida, lo que yo llamo una vida extraordinaria, pero no hay que confundir, desde mi punto de vista, una vida extraordinaria con una vida ansiosa, ¿no? No es a lo que me refiero, no me refiero a una vida constantemente llena de estímulos, sino una vida que valga la pena vivir, ¿no? Entonces, a tu pregunta de cómo empezó, la verdad es que voy a empezar con una historia muy infantil, diríamos, porque es de la infancia, que es que desde pequeña a mí me encantaba la magia. ¿La magia en qué sentido? Pues en la magia literalmente, ¿no? Las brujas, los magos, ¿no? Me puse a leer Harry Potter cuando tenía 10 años y me fascinó. Y hoy veo, o en ese entonces, me fui dando cuenta de que lo que me gustaba de esos magos, de esos personajes, era su capacidad para impactar el mundo que les rodeaba, ¿no? El sacar algo de sí mismos y hacer magia con ello en el exterior. Entonces, eso mezclado, diríamos, con una situación familiar, pero más que familiar, también interna, ¿no? Por mi forma de ser o cómo yo lo vivía, difícil, aislada, me sentía incomprendida, diríamos que me fue creando un mundo interior muy fuerte, ¿no? Por dolor, obviamente. Pero lo bueno es que me dio mucha testarudez. Es como que me volví muy testaruda en ser yo y en hacer o encontrar las vías fáciles, directas para hacer lo que yo quería y tener lo que yo quería. Y bueno, resumiendo, dije, no me creo que la vida vaya de lo que me dicen que va. O sea, estoy segura que tiene que haber otras formas de ir más fácil y más rápido hacia lo que yo quiero. Eso es como empezó. Me encanta que lo pongas así también sobre la mesa, sobre el sofá, Sí. porque yo también es algo que me he preguntado muchas veces, porque creo que por situaciones difíciles a mí también me llevó la vida a crear este mundo imaginario, y yo recuerdo que hacía unas fabulaciones caminando por la calle, jugando con muñecos, ¿no? Y me abstraía durante horas con eso, ¿no? Y creo que de alguna forma a veces yo era más feliz allí que en una realidad exterior que yo no podía controlar. Y que eso, evidentemente,
ha tenido unas consecuencias de quizás a veces aislarme de vínculos exteriores, pero a la vez me ha dotado de una capacidad creativa e imaginativa con la que una vez mi terapeuta me dijo, tienes una gran capacidad de manifestación de las cosas y de abundancia. Y yo pensé, ¿por qué? No sé por qué. No entendía por qué me decía eso. Pero después es como esa no aceptación de esa realidad que me llevaba a crear otras realidades me hacía pensar que yo también podía modificarla y al final ese sueño que yo tenía dentro de mí he trabajado mucho para aterrizarlo y hacerlo carnal en el exterior, ¿no? Como la creación de este podcast, que quién lo diría, ¿no? 2 años después, cuando yo empecé a grabar en mi casa con un micro conectado al teléfono muy austeramente, ¿no? Y creo que nos ofrece muchas cosas buenas el conectarnos con nuestro mundo interior y nuestra imaginación. Total. Pero tú sobre todo conectaste con la astrología. ¿Por qué? ¿Había una conjunción con la magia o...? Sí, bueno, curiosamente ahora no ejerzo tanto la astrología, estoy en otros ámbitos, pero para mí la astrología y la ley de atracción, que ahora para quien no entienda lo que es lo voy a explicar, fueron las puertas de entrada, cada una por sus motivos. La astrología porque me permitía comprender el mundo de forma distinta a lo que me habían explicado, pero sobre todo porque me daba cuenta de que el individuo, la persona, no está separado del exterior, ¿no? Entonces, para mí fue una cuestión de experimentación, no fue una cuestión de fe, de empezar a creer en esto e ir por la vida creyendo en esto, sino que yo dije, a ver, esta herramienta, fue una herramienta más que digo, a ver si me sirve para comprender lo que soy, a dónde voy y lo que nos influye también, ¿no? Entonces, realmente te diría que me llamó la atención eso, esa conexión entre el ser y la realidad. En la parte de la ley de atracción, que también se le llama ahora más modernamente manifestación, ¿no? Me llamó la atención pues lo que ya he dicho antes, que es la capacidad de impactar el exterior. Es decir, yo no soy impotente ante lo que me ocurre y no solo hay la forma física de impactar, ¿no? Haciendo acciones, que es lo que normalmente pues, nos dicen, ¿no? En plan, si quieres conseguir algo, pues simplemente actúa hacia ello, que es como, sí, obviamente, pero hay formas más profundas, más sutiles, aparte de la acción literal. Y eso es lo que me llamó la atención, diríamos. A mí me alucina la astrología, primero porque desconozco, no he profundizado en este ámbito, pero siempre hay una cosa que me crea un poco de sensación de impotencia, o sea, es como sentir, como tú dices, ¿no? Que hay algo más grande que ti, que tiene un orden que tú puedes comprender. Pero a mí esto me genera a veces un poco de esta sensación de predestinación extraña que no me gusta mucho. Claro. Pero después me doy cuenta de que muchas cosas, porque tengo amigas también que son astrólogas y me han hecho la carta natal o que han hablado de tránsitos y pensando, madre mía, esto tiene un sentido y no solo para mí, sino para varias personas, ¿no? Mira, aquí nos vamos a meter o voy a proponer meternos en algo un poco místico, porque yo creo que sí existe la posibilidad de que todo esté escrito, pero no así como pensamos. ¿En qué sentido? El sentido de que, a mí, fíjate, como la astrología, estamos hablando como de dos cosas en paralelo. La astrología es algo que aparentemente condiciona, pone un orden, ¿no? Pero la ley de atracción que también existe o lo que es la creación de realidad es lo que te dice, no, tú puedes crear la vida que tú quieres. Entonces, ¿esto cómo se come, ¿no? ¿Cómo se junta? Para mí es una cuestión de que lo que tú quieres, pero lo que tú quieres no en la superficie, sino en lo profundo, es exactamente lo que estarías destinado a tener. Y que todo aquello que vas revelando por el camino, sea, por ejemplo, un talento, algo positivo, te facilita ese acceso, y si es algo oscuro o algo limitante, en realidad lo que hace es potenciar tu camino. O sea, yo creo que el libre albedrío, tal como lo conocemos, no existe, pero existe una libertad mucho mayor de la que pensamos que tenemos. Voy a intentar explicar esto para que no se quede en abstracto.
el libre albedrío, entendido modernamente, es un libre albedrío muy infantil. Es un libre albedrío de yo hago lo que quiero cuando quiero y no escucho los ritmos de la naturaleza o incluso de mi cuerpo. Ahí hay muchas cosas, ¿no? En cambio, el libre albedrío entendido como estar en sincronía, en sincronicidad con la realidad, es aquello que por un lado te hace rendirte a algo mayor. Esto tiene mucho que ver con la relación con Dios también, y Dios no entendido como algo religioso, sino como algo mucho más general. Pero esa rendición me libera. Entonces, para mí la astrología, volviendo al punto, era solo una herramienta, es decir, me impulso a través de esto. Y en ningún momento, de hecho por eso a mí personalmente no me ha interesado nunca la astrología predictiva, aunque tengo una muy buena amiga que de hecho es súper buena astróloga predictiva. A mí personalmente solo me interesó las partes que sean para comprenderse y liberarse a uno mismo. Todo lo demás, personalmente, mi camino personal no ha tenido tanta relevancia. Me parece súper interesante porque mi reflexión al final con la astrología, con esto que dices, era, si yo estoy escuchando a mi voz interior lo que yo siento, al final eso se acaba alineando con aquello que me dicen en la astrología, ¿no? Y justo ayer estaba hablando con una amiga que tenemos en común, con Blanca, y le decía, yo me he resistido toda mi vida a trabajar en comunicación porque tenía miedo a la exposición, tenía mis razones también, pero ha sido algo que nunca ha desaparecido. Y yo siempre tenía una sensación de hay algo que me falta, hay algo en mí que no estoy sacando. Y ahora que estoy trabajando en esto, en lo que yo me siento en mi lugar, donde yo puedo expresarme mejor, donde puedo aportar más, me siento muy realizada a nivel personal, a nivel profesional, ¿no? Y siempre lo había sabido. No sé si es una predestinación, ¿no? Pero creo que todos tenemos esa vocecita que nos dice por ahí, que a veces nos dice cosas que decimos, no, I can't believe it. Es like, no lo creo, ¿no? Claro. Es que lo interesante de esto es que muchas veces no somos conscientes de que sí hemos decidido estar aquí. ¿Sabes? Como sí hemos decidido estar aquí, pero es desde otro lugar, no es desde lo consciente, pero sí hemos decidido. Es como, yo creo, pero es que yo lo siento, ¿sabes? Que hemos decidido. Y en ese sentido es como... Perdón, ¿decidido estar aquí? Yo decidí nacer. Eso es. O sea, decidir estar aquí en esta vida, con estas cartas, ¿sabes? Entonces, podemos pensar que no, pero qué beneficio te trae también y qué realización te trae ir en contra de algo que al final, sea predestinado o no, te está pulsando dentro, ¿sabes? Entonces, para mí, la cuestión y todo el tema de crear la realidad que uno quiere es recordar o empezar a experimentar y ver que lo consciente y lo inconsciente no están separados. La línea es mucho más fina de lo que pensamos, lo que pasa es que no nos paramos a mirar. Entonces, desde ahí, desde saber que tú sí que lo decidiste, lo que pasa que no conscientemente, todo se vuelve mucho más fácil. Y la astrología no es nada más que una vía para entender el código, ¿sabes? En plan, a ver cuáles eran esas cartas y cómo me guía. Pero repito, para mí es como todo el que se centre demasiado también en conocer las cartas, cuidado en la referencia externa. Ahí está siempre el punto. A mí es algo que en parte lo abrazo y hay otra parte que es como una idea que se me hace demasiado grande. El otro día hablaba con un amigo y me decía, yo creo que no hay nada más allá de la existencia. Quiero decir, tú llegas a la Tierra, tú vives tu vida lo mejor que puedas y disfrutándola y después te vas y no existe absolutamente nada más, ¿no? Y a veces pienso cuántas perspectivas distintas de esta misma realidad y que lo importante es lo que a ti te aporte Claro. un significado que te ayude a vivir mejor tu vida, ¿no? Claro, por eso yo personalmente me centré en impactar ahora la vida, en lugar de estudiar qué es lo que se supone que debería estar haciendo. Tengo la referencia de
por este camino podrías ir, pero en realidad las posibilidades son infinitas. Creo que es mucho más interesante centrarse. Es lo que dije una vez esta frase que parece contradictoria, ¿vale? Porque yo sí creo en los tránsitos, por ejemplo, en los tránsitos planetarios que hay ciclos, ¿no? O cuando llega tu cumpleaños no sabes por qué te sientes triste siempre, pues esto es un ciclo, etcétera. O sea, esto existe igual que los ciclos del cuerpo. Pero dije una frase que la sigo creyendo y que aunque sea una contradicción, hay una sabiduría en la contradicción, que es, en lugar de mirar los tránsitos, o sea, puedes decir, tengo una mala racha, no es que Neptuno no sé qué, es que Mercurio tal, puedes hacer eso o puedes ir e implicarte en tu vida. Son cosas distintas y si eres suficientemente sabio podrás hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sabes? Pero por eso, y es curioso que estamos como nos hemos quedado en la astrología ahora, pero que está súper bien, pero que yo ya he pasado a otras cosas y le tengo un gran respeto y voy a volver a estudiar porque es infinito, ¿eh? Esto no se acaba, voy a volver a estudiarla en algún momento, pero yo he pasado ahora en la parte de impactar la realidad, de no estar mirando lo de fuera, sino lo de dentro, diríamos. ¿Y de qué forma lo haces? ¿Cómo acompañas a las personas? Pues mira, hay varias formas en las que acompaño, tanto de forma individual como grupal, aunque ahora mismo estoy centrando toda mi trayectoria en lo grupal y en crear un colectivo. De hecho, va a salir en mi cumpleaños este mes, se va a llamar Transcend, el colectivo. Transformo y guío de varias maneras. La primera es con inspiración y mentalidad, con una conversación como la que estamos teniendo, pero centrada hacia un tema concreto, hacia un grupo de personas que quiera transformarlo. Ahí propongo también visualizaciones, dinámicas, sobre todo conexión con lo inconsciente, con el cuerpo, con esas respuestas directas, por eso le llamo la vía directa. Y a partir de ahí desbloqueamos muchos temas, liberamos muchos temas. Y luego a nivel más terapéutico, porque ha sido gran parte de mi trayectoria también, cuando me di cuenta de que no se puede cambiar la vida solo desde lo mental o desde una parte mental superficial. Todo esto de las creencias, de venga a cambiar una creencia desde las afirmaciones, cosas así, me aburrió mucho. Y además yo pensé que parecía una vía fácil, pero una vía difícil. Digo, esto no es fácil. Y si no es fácil, no es lo correcto. Hay algo aquí que no. ¿Sabes? Entonces empecé a indagar y indagué en muchos métodos de terapia, sobre todo centrados en el inconsciente. Descubrí biodescodificación, hipnosis, pero en realidad ya antes pues estaba toqueteando todo esto en el mundo del crecimiento personal ruso, porque soy rusa de origen y siempre me ha llamado mucho más, de hecho, el mercado de ahí. No sé si por una cuestión espiritual mía o lo que sea. Y ahí, hace unos años, con toda la formación y con una formación reciente también de una psicóloga muy reconocida, lo que hice es crear un método llamado desbloqueo universal. Y el desbloqueo universal, que es la parte más terapéutica de lo que hago, es una forma directa de ir a las cuestiones profundas de la persona que le están estancando y liberarlas con unas frases que diríamos que van al punto y son directas. O sea, todo lo que hago intento que sea directo, que no significa que sea menos profundo, pero pues eso es lo que hago. Y el colectivo está a punto de salir y va a ser el lugar donde todo esto se exprese en múltiples formas. Yo no me encasillo en una herramienta, yo uso todas las herramientas para ir, digamos, a liberar la persona y sobre todo a vitalizarla, devolver ese deseo, esa vitalidad. Y de hecho del deseo me estaba a punto de olvidar, es un gran pilar de lo que hago. Y siempre me centro en descubrir lo que quieres profundamente, porque creo que todos tenemos un tesoro dentro, como unos deseos escondidos que cuando los revelamos es lo que nos pone en el lugar y en el camino correcto. Yo creo que hay un momento en el desarrollo personal, según también que hayas pasado tú en tu vida, ¿no? Pero si lo has pasado muy mal, si has vivido una experiencia
dura, una muerte, una enfermedad, una depresión, una enfermedad mental, lo que sea, y te has visto en momentos muy duros y sin sentido, a veces te cuesta mucho abrazar el placer y el deseo. Hay que hacer un trabajo ahí, yo lo digo a modo personal, ¿no? Sí, O sea, sí. cuando yo empecé el trabajo de desarrollo personal, que de hecho es muy similar, yo empecé súper jovencita, ¿no? La realidad me parecía dura y yo necesitaba respuestas. Y entonces empecé a hacer formaciones y terapias, pero llegaba un momento que estaba agotada y no me daba cuenta de que lo que necesitaba era balancearme hacia el otro lado y que eso me daba la fuerza para sostener todo lo demás. No es ves a la profundidad y hacia el dolor y abrazas, como date cuenta del amor que tienes para abrazar todo eso, de tus dones, ¿no? Y que eso me ayudaba a acompañar todo lo demás. Y de repente es esa creencia que tenemos tan integrada de al cielo se gana con esfuerzo, con dolor y con mucho trabajo, ¿no? Y lo tenemos inconscientemente muy integrado y aquí le estás dando completamente la vuelta, ¿no? Sí, es que para empezar, decir que el cielo no está aquí, ¿sabes? Está no sé dónde y tienes que conseguirlo con esfuerzo, en sí es una paradoja bastante contradictoria y no es correcto desde mi punto de vista, o no es placentero tampoco, entonces ¿para qué? ¿No? Creo que muchos nos olvidamos de la celebración. Hay cosas que en el fondo necesitamos que son muy básicas. Por ejemplo, estar en comunidad, compartirnos sinceramente, celebrar nuestros logros, expresarnos, estar en inconsciencia en el sentido positivo, despejarnos, ¿no? Y todo esto se nos olvida cuando entramos en el péndulo. Péndulo me refiero en el bucle, en el vórtice de hay algo malo en mí, ¿sabes? Y tengo que arreglarlo. Y algo está mal en mí y hasta que no lo arregle no estaré bien, pero la forma en la que estoy arreglándolo me está haciendo daño y no me doy cuenta. O simplemente es muy aburrida, ¿sabes? Sí, es como la frase de Einstein de no vas a solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia en el que eso se generó. Y me encanta que digas esa frase en concreto, porque esa frase cuando yo tenía 13 años, por una situación muy difícil que viví, donde tenía mucho miedo de presentar mi pareja a mis padres, porque era una pareja un poco más mayor que yo, tenía mucha vergüenza, pensé, nunca voy a crear un futuro distinto, pensé la frase de Einstein, nunca voy a crear un futuro distinto si hago lo mismo, ¿no? Si me escondo, si me reprimo, tal, como un ejemplo simplemente de situación, y cómo actuar desde el coraje, ¿no? Que esta palabra me gusta, pues te lleva siempre por caminos insospechados. Pero no me quiero desviar del tema, de lo que estás diciendo, y creo que nos hace mucha falta nuevas visiones que ya no se centren en las herramientas. Hasta ahora hemos estado en un paradigma de crecimiento personal donde yo tengo la herramienta tal y yo tengo la herramienta cual y yo hago desprogramación no sé qué y yo hago meditación no sé cuántos y yo hago yoga, pero es que al final no es lo importante. Son herramientas y las herramientas hay que darles un lugar muy sagrado y está súper bien porque son legados que nos dejan otras personas. Pero al final yo creo personalmente, aquí me pongo en plan visión, de que estamos entrando en una era donde va a importar mucho más lo sutil, desde dónde, cómo me hace sentir, cómo me guía esta persona, esta experiencia, qué experiencia me están proponiendo realmente, que no qué herramientas se está usando en concreto, ¿sabes? O sea, creo que ya vamos a ir por ahí. Bueno, esto es una opinión personal, no sé cómo lo ves tú. Y sobre lo que decías, creo que la referencia interna en ese sentido es súper importante. El decir, pero a mí esto me sirve o no me sirve. Y no moralmente es correcto o no es correcto. No, dejar tanto la moralidad de lo que se supone que debería estar haciendo y hacer más lo que siento, ¿sabes? Estoy de acuerdo, de hecho yo creo siempre que tú escoges a un profesional quizás porque hay una herramienta, pero tú no escoges la herramienta, tú escoges a la persona, porque es con quien conectas y sientes
que por alguna razón que a veces la descubres después, pero resueno, me gusta, hay feeling, estoy cómodo, pues ves por ahí, ¿no? Y después te das cuenta del por qué esa persona te puede ayudar. Y hay un tema que yo te quería preguntar, porque hemos hablado de manifestación. Me gustaría que describieras qué es exactamente para ti, porque yo a veces tengo un poco también de ambigüedad o de rifirrafe por ciertas cosas que yo he visto de personas que tratan este ámbito de la manifestación, ¿no? Quizás también con creencias o de manera muy racional, ¿no? Y yo pensaba, cuidado que es muy peligroso. Y yo lo digo que es peligroso porque igual que tú, yo me he encontrado con la frustración de, por ejemplo, en un momento en que sentía mucho dolor, pensar, yo no estoy sintiendo este dolor, sentía mucho dolor en la pierna, ¿no? Esto curará, esto no sé qué, y esto llegaba a un punto de frustración máxima porque eso no estaba mejor, porque yo no estaba yendo a la raíz del problema, yo estaba quedándome en una superficie queriendo evitar lo que el cuerpo me está diciendo, ¿no? Entonces, y una vez hablando con una amiga que es psicóloga, me dijo algo que me pareció muy sabio y es, todos no partimos del mismo lugar. Hay personas que por situaciones que han vivido les falta una base de seguridad, de autoconocimiento, en las cuales lo que necesitan no son estas herramientas de manifestación que a lo mejor atraen a estas personas porque parece como una solución instantánea, como si tuvieras la lámpara de Aladín y dijeras, ay, por favor, quítame esta realidad que me molesta, ¿no? Porque hay mucho dolor y uno quiere salir de ahí, ¿no? Entonces, ¿me estás entendiendo? O sea, sí, totalmente. Y yo creo que tú lo abogas, tienes una mirada distinta hacia esto. Sí, de hecho, bueno, yo también lo creo porque yo he pasado por lo mismo. O sea, yo cuando tenía 11, 12, 13 años, que empecé a leer, ¿no? Porque empiezas así leyendo, me encontré El Secreto, ¿no? El libro El Secreto, que gracias, pero muy rápidamente se me quedó corto, pero gracias, ¿no? A que estaba ahí. Y aquí hay varias cosas. Te podría explicar esto de muchas formas, pero te diría desde la historia que yo sufrí muchísimo por intentar tapar el dolor. Muchísimo. Pero hasta tal punto en que creo que hubo épocas en que eso me puso en situaciones muy peligrosas, de negación. O sea, de esto no está pasando, todo es bonito, todo está bien. Y estar con una persona que me maltrata psicológicamente, por ejemplo, en el mismo momento. Tengo todos los pelos del cuerpo de punta ahora mismo. Sí, sí. Y lo que te digo, no, o sea, no he hablado de mi adolescencia, pero es heavy metal, no lo siguiente. Esto existe, la oscuridad existe. Y en realidad la luz es ver la oscuridad, no es taparla. Son cosas muy distintas. Y ahí tenemos la perversión y da igual en qué mercado, si en el crecimiento personal, en el médico, en lo que sea, siempre habrá tapar, toma esta pastilla, toma esta afirmación, toma tal. Pero ese no es el camino si al final te dejan en el mismo lugar. Y te diría que fue a base de terapia de choque. O sea, fue a base de llegar a un extremo de situación límite donde dije, hay que ver la oscuridad y hay que decir, esto está mal, ¿sabes? Y esto no lo voy a solucionar. Te estás emocionando, yo también. Es que esto no lo voy a solucionar con afirmaciones, ¿no? Pero ahí descubrir y darle una vuelta y decir, no uso manifestación, pero sí uso deseo. ¿Qué es lo que deseo? Incluso desde la rabia. ¿Pero qué es lo que deseo? Y ahí empieza un camino de reclamo, de manifestación, no como huida de algo, sino como reclamo. Yo me merezco esto. Yo me merezco mucho más. Yo deseo en mis entrañas, sé que esto, como casi una justicia. Sé que esto no está bien y no tienes el por qué estar fatal para hacer esto. Puedes simplemente estar aburrido en tu casa y decir, ¿esto es mi vida? ¿En serio? No tiene por qué ser así. Y esto es una sensación corporal, no es algo mental. Y desde ahí empecé a explorar de otra forma muy distinta
el tema de la manifestación, que no uso mucho esta palabra, uso más creación de realidad o creación desde el deseo. Y ahí usar el deseo como reclamo. Y sí que hay herramientas súper concretas que son literalmente de escribir tus deseos, aprender a formularlos, aprender a relacionarte con ellos, a visualizarlos y todo, pero siempre, absolutamente siempre, desde el placer por el simple hecho de estar haciéndolo. Si tú no sientes placer conectando con ese deseo, tú lo que estás haciendo es huir. Y eso no es manifestar nada. De hecho, lo único que vas a manifestar son cosas superfluas que no te van a llevar a ningún lugar. Y también he experimentado con eso. Entonces, ahora estoy como sintiendo tu emoción. Entonces, no sé, te podría explicar muchísimo, pero te diría que sí es posible manifestar una vida extraordinaria, pero desde la sanación, desde la liberación a cada paso. Usar el deseo como una liberación. Y luego ya concretarlo, hacer el trabajo también de mentalidad si tú quieres y todo esto. Pero esto luego. Esto es lo más importante. Me encanta porque no es ni evitar eso que te duele, porque vas a seguir estando ahí llamando tu atención, porque realmente lo que quiere es liberarse de alguna forma, claro, que tú lo puedas cambiar. Y tampoco es irnos a trabajar lo doloroso ahí, como quien se va a las grutas y a las minas, ahí con el palo y la pica, claro, hasta que quedes agotadísimo, ¿no? Es como esa vía de en medio. Yo recuerdo, por ejemplo, con mi maestra la Marelis Labonté, que hicimos un taller también con Nicolás Bornemisa, que él es es psicólogo, psicoterapeuta junguiano, y nos hablaba sobre los símbolos, sobre el inconsciente. Y Marilis dio un ejemplo que a mí me fascinó. Dice, es muy peligroso el tema de la afirmación porque hay personas que desean o quieren afirmar cosas que están muy alejadas de su realidad y eso les crea un conflicto interno. Por ejemplo, vino un hombre a mi consulta que había desarrollado una sintomatología y cuando miramos el por qué es que hacía unos meses atrás había empezado a trabajar con las afirmaciones, pero con cosas que le generaban un estrés interno, en plan, voy a ser millonario en unos meses o no sé qué era exactamente, ¿vale? Pero eso había removido muchas creencias que él tenía de escasez sobre otros temas, pero como no estaba mirando toda esa información que había en el inconsciente, su cuerpo se estaba revelando en plan, esto es demasiado, no me estás acogiendo. Claro. Entonces empezaron a trabajar las creencias, pero de otra forma mucho más amorosas, como no necesito ser millonaria ahora, ¿qué necesito? Esta estabilidad económica. Y así haciendo como un pacto entre el inconsciente y el consciente para que esa realidad se pudiera afianzar en la persona. Y me pareció como muy inteligente decir, es que no es de repente, voy a ser presidenta de los Estados Unidos, Rita. Eso es una realidad para mí difícil ahora mismo. Mira, yo siempre tengo una manía, ¿vale? De poner un poco incómoda a la gente, pero en un sentido que creo que es positivo. Intento que sea positivo, no lo hago a propósito en mal sentido, que es siempre mirar de a qué extremo se aferra la persona, ¿sabes? ¿Dónde se siente cómoda? Porque en el fondo ir más allá le cuesta, ¿no? Entonces, yo te diría que a algunas personas yo les pongo un cohete en el culo y te digo, vas a ser presidenta de los Estados Unidos si te da la real gana, pero a otras personas las siento y les digo, respira, ¿sabes? Respira lo que hay ahora. ¿Por qué? Porque, y esto aquí va a ser un poco revolucionario, no sé, pero te diría que lo vemos todo al revés, en el sentido de que esas personas que admiramos, millonarios, no millonarios, yo tengo amigos millonarios, tampoco están tan lejos y todos tenemos esto millonario también como si fuera una especie en extinción, esto es mentira, ¿sabes? En extinción no sé. En extinción no sé, bueno, como si fuera algo como rarísimo, tampoco tanto, ¿no? La cuestión es que eso que admiramos, todo es encarnación en el cuerpo, todo. O sea, todo lo que admiramos es alguien que se ha permitido ese deseo, a veces desde situaciones también chungas que le han pasado, que ha dicho hasta aquí, a veces no, da igual, y lo ha pasado por el cuerpo, ha tenido una idea y gracias a gestionar bien el pasarlo por el cuerpo,
no hay resistencia. La cuestión es que tenemos la manía de querer, de centrarnos más en los problemas que no en que realmente los problemas en este caso nos están protegiendo, ¿sabes? O sea, en este caso de este hombre, por ejemplo, entender que todo está en equilibrio, que su situación económica en este momento para su sistema nervioso tenía que ser X. No podía ser de otra forma. Cosa que no significa que él no pueda empezar a cambiarlo, pero como tú dices, si tú empiezas por el último eslabón de la cadena y te quieres saltar todos los escalones, bueno, pues te pegarás una hostia, ¿sabes? Es como o no te va a llegar o cuando te llegue te quedarás así y dirás, ¿pero qué es esto? Es que no sé ni qué me estás hablando. De hecho, aquí es algo muy importante. Nuestro inconsciente es muy arquetípico. Por ejemplo, ve el dinero o ve la pareja ideal o lo que sea de una forma, pero una cosa es lo que tú ves y otra cosa es todas las emociones, todo el camino que hay que hacer para que tú lo sientas eso. Porque si no, tú te piensas que quieres eso, pero tú no lo estás sintiendo, ¿sabes? Y es que directamente es como si en tu código no es que no exista, es que está tapado, ¿sabes? Entonces las personas, todos es como que en ese sentido es muy básico, es muy animal. El inconsciente es muy animal, ¿sabes? Vamos a como hormiguitas, quiero esto, quiero tal, y todos a lo mismo. Es muy fácil, yo pongo un billete de 100 o pongo o pones el sexo, ¿no? Ahí en la mesa, lo que sea, todas estas cosas súper animales, súper básicas, y esto genera como un vórtice energético, que hay quienes se resistirán más o menos o lo gestionarán mejor. Pero la cuestión es decir, no, yo soy mi vórtice, ¿sabes? Mi evolución, o sea, ahora mismo decir cada salto de nivel me lo voy a gozar como el que más y voy a dejar de buscar el frenesí. Pero es que solo cuando vayas desde aquí harás un clic y nada, y todo es imparable. Y dices, ¿y esta persona por qué va como un cohete? ¿Y esta persona por qué parece que se salta todos los escalones? ¿Y esta persona tal? Porque va con mucha presencia en cada momento. Y eso paradójicamente, yo defiendo la rapidez. Yo defiendo que esto no debería ser una cosa tediosa y eterna. Porque no creo en ello tampoco, porque he visto lo contrario. Pero defiendo la rapidez desde la presencia, que es muy distinto. Claro, es que a veces vemos que hay cambios que son muy rápidos, pero es porque tú estás viendo la flor salir de la tierra. Pero eso significa que hay unas raíces muy profundas que han estado nutriéndose durante mucho tiempo. Ha habido un trabajo previo que ha permitido que eso pase, según mi visión, ¿no? O sea, sí, ¿no? En el sentido de que el trabajo previo, para no caer en este péndulo del esfuerzo, puede ser muy sutil. Por ejemplo, un artista que muy joven se va al estrellato, ¿no? Dices, bueno, no ha tenido ni tiempo de hacer trabajo previo. Bueno, porque el trabajo previo es una apertura, es un canal que está abierto. Claro, o está no más es desde cerrado. El esfuerzo. Eso es. Es desde el placer. Yo he ido cultivando esto Exacto. poco a poco. Exacto. Pero bueno, es para sacar de esa cosa, porque luego hay el otro extremo de no, esto es un camino de muchos años, no puedes tener prisa, no puedes tener tanta ambición, no puedes tal. Y yo creo que sí que puedes, pero desde el lugar correcto y respirando. Y también, y una cosa que me he dado cuenta, es que a veces tenemos una idea de, por ejemplo, yo admiro mucho a Oprah y pienso, me gustaría poder tener la influencia que tiene ella como presentadora, como esta voz, su capacidad de acompañar a las personas a través de la comunicación, ¿no? De llegar a tanta gente. Pero yo no quiero ser Oprah. Es como, yo quiero ser millonario. ¿Qué es lo que tú quieres de eso, no? ¿Qué es lo que te aporta a ti? Porque es una visión exterior, pero en realidad, ¿qué hay en el trasfondo de tu querer eso, no? ¿Cómo se alinea esto en tu vida? Es que siguiendo la filosofía del deseo, que es lo que yo hago, yo te diría que una persona que dice eso de esa forma no quiere ser millonaria. O sea, cuidado, o sea, no nos creemos lo que decimos. A lo mejor queremos ¿sabes? Libertad. Claro. O reconocimiento. Pero es que no podemos hablar de una cosa que no conocemos. ¿Sabes? Es como, o sea, puedes decir, de esta imagen, ¿qué me inspira? ¿Qué sensación me da? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué tal? Pues deseo esto. Y esto te acerca un poco más. Luego se te abre otra imagen.
esta nueva imagen, porque estoy como más cerca, veo más cosas, pues quiero ser millonario, pero de esta forma en concreto, ¿eh? No quiero ganar la lotería o no quiero tal, no, quiero que sea de una forma creativa, quiero que sea tal. Pero esto no lo descubres hasta que vas saliendo de la necesidad. Y es un proceso que, repito, proceso no tiene por qué ir asociado con lentitud necesariamente, pero sí que hay unos escalones, nada más. Por cierto, ayer estaba hablando con un amigo y dijo algo que me gustó mucho. Dice, y un ejercicio que practico porque él es escritor es crear en mis novelas, en mis historias, esas realidades que a mí me gustaría encarnar. Y como yo dedico mucho tiempo a hacerlas visibles, a hacerlas palpables para mí, a situarlas en un mapa concreto con unos personajes, con unas imágenes, entonces eso después acaba siendo mi realidad de alguna forma. Y yo uso el arte, la creatividad, la escritura de una forma terapéutica en este sentido. Y dijo, porque esto es a raíz de una pregunta de otra persona, pues estamos haciendo una clase y la chica había preguntado el tema de la pareja, ¿no? Dice, mira, si tienes problemas de pareja, escribe una historia sobre una pareja, haz lo posible para ti. Porque a veces queremos eso, pero tampoco no sabemos, no entendemos qué es eso, no sentimos que nos lo merezcamos tampoco, ¿no? Es como esa sensación de decirte a ti mismo de estoy preparado para esto. Y me gustó mucho. Sí, también como creo que es necesario hacer el contrapunto y siempre que estamos en este tema de manifestación de creación, hacer un contrapunto siempre y decir, ¿qué puedo hacer hoy para disfrutar mi día completamente? Y hacer que hoy, en las posibilidades de ahora, en lo que hay ahora, sea extraordinario. Es así como se construye una vida extraordinaria y es una respuesta que no gusta a mucha gente, no gusta, pero es que no hay otra, ¿sabes? Y no gusta porque te sigue dominando el animal, la parte del animal que me refiero que está corriendo, pero tú tienes más dentro, tienes más que eso. Me encanta porque a veces son cosas tan sencillas. Yo un ejercicio que hago que me gusta mucho antes de ir a dormir, me pregunto internamente, ¿qué necesitas ahora mismo? Últimamente la respuesta siempre es descansa y duerme, Mireia. Y después digo, ¿y mañana cómo puedo hacer que tu día sea mejor? Y a veces la respuesta es, ¿por qué no cambias las sábanas para que sientas el olor del suavizante que te hará sentir bien? ¿Por qué no te vas a dormir un poco más temprano? ¿Por qué no te vas a comer un bol de azaí en ese bar, restaurante que te gusta tanto? ¿Por qué no llamas a tal persona? Y eso son pequeñas cosas que son actos de amor cotidianos que por pequeñitos son tan importantes. Mira, te voy a explicar una historia en este punto. Mi madre tiene una amiga que la considero como mi madrina, que eso es un amor de persona, se llama Julia, y vive en Palma de Mallorca, es una amiga nuestra rusa también, y ella pues ha tenido negocios millonarios, ¿no? Lo que decimos. Y a mí me llamó mucho la atención que ella me invitó muchas veces a su casa, porque yo, de lo que como más he aprendido, Mireia, es observando. No es leyendo libros ni nada de eso, es observando, pero observando muy en serio. Observando y reflexionando muy en serio cada día. Eso es una manía mía, pero así digo, esto lo puedo sentir, ¿no? Y observándola, cómo se movía, cómo era de distinta, ¿no? Me di cuenta de que un día me dejó ropa, de hecho me regaló bastante ropa que no quería, y me di cuenta de una cosa, toda la ropa era increíblemente suave. Y toda la ropa en ningún momento era incómoda, estreñida en ningún lugar y tal. Y no necesariamente era ropa cara. De hecho había cosas que eran bastante normales, pero las cosas que ella escogía era para estar súper cómoda siempre. Y esto me impactó a mí. Porque me di cuenta de que muchas veces no nos damos cuenta y en el día a día tenemos muchos momentos en los que no nos ponemos en dolor, no nos cuidamos, minimizamos nuestras necesidades. Y luego es como, ¿tú cómo vas a querer hacer negocios y defender no sé qué? Si tú no puedes defender que ahora necesitas un vaso de agua. ¿Entiendes? O si tú no puedes decir,
ahora esto me molesta y por favor, necesito otra cosa. Y aquí está el permiso y todo el tema del merecimiento, el valor, la valorización. Y esto también se aprende y se practica, se recuerda, se revela por todo aquello que no pudimos tener. Apréndete a querer con las pequeñas cosas. Oye, Rita, Dime. ¿qué es para ti la belleza? ¡Uy! Me encanta esa pregunta. Qué bonito, ¿no? Para mí la belleza es la verdad. ¿Y qué es para ti la verdad? Para mí la verdad es todo aquello que te libera. Así de simple. Lo que te libera, lo que te activa y lo que te impulsa hacia adelante, hacia la vida. De hecho, verdad y vida yo creo que empiezan por V por algo. ¿Y cuál es la última vez en que tú has sentido un éxtasis de belleza? Pues te diría que hoy por la mañana. ¿Qué ha pasado? Nada, he hecho yoga en mi jardín y he olido que ayer llovió y he entrado como en eso. Y en el sol, como que el sol me daba esa bendición hoy. Y no es que viva cada día así, yo también a veces voy rápido, pero sí, intento tener eso ahí, porque esos son los momentos de conciencia. Y que antes de siempre dar una clase, una experiencia, sé que va a importar mucho más lo que esté conectada a esa belleza y mucho menos lo que se supone que creo que tengo que dar. Eso sí que es algo que he ido aprendiendo a base de bien. Gracias. ¿Sabes que hay una pregunta que además antes fuera de micros me estás diciendo que la respuesta te ha venido justo al entrar aquí en el estudio? De si hubiera una persona a quien te gustaría conocer, a quien te gustaría sentarte, por ejemplo, como estamos ahora en este sofá, hablando o tomando un café o haciendo yoga bajo el sol, ¿quién sería y por qué? Pues Mireia, te diré una cosa, en el transcurso de esta conversación esa respuesta ya ha cambiado. Madre otra mía. vez. Pero ¿sabes qué? Te las voy a decir todas. Venga. La primera respuesta que me vino a esta pregunta es, la verdad no quiero conocer a nadie. O sea, no es que no quiera, sino que no tengo la necesidad de conocer a nadie forzadamente, sino nadie más que yo misma. Cuando nací, por ejemplo, si la pudiera tener delante y le diría, lo harás perfecto, ya lo estás haciendo bien, ¿sabes? No hay nada en lo que te vas a equivocar, todo es perfecto. Y cada equivocación es perfecta también, le diría eso, si pudiera. Me parece una imagen... Es que yo lo he visualizado muchas veces y pienso, ojalá físicamente pudiéramos desplazarnos en el espacio-tiempo para simplemente vernos y abrazarnos. Y a veces de pequeña me pasaba, tenía como ensoñaciones en las que me veía a mí misma de mayor y después pensaba, ¿será que en algún punto del espacio-tiempo que yo no llego a comprender esto pasa y tú te puedes ver? Pero qué bonito sería sentir nuestra propia caricia, ¿no? Yo creo que imaginándolo de verdad puedes llegar ya. Y que en realidad esa niña está dentro, o sea, no se ha ido a ningún lugar. ¿Quieres que vaya por la segunda respuesta? La segunda respuesta fue que me encantaría conocer a mi abuela paterna, que se murió antes de que yo naciera, entonces no sé cómo es, y llevo su nombre. O sea que... Ahí hay un vínculo. Ahí hay un vínculo y además es doble mía por fechas de nacimiento y era sanadora, o sea, sanaba con las manos. Wow. Y era una mujer muy, muy religiosa, pero en un sentido muy positivo, tenía mucha fe, y incluso en los momentos más duros. Y yo creo que la esperanza también, que yo a veces activo esa esperanza en las personas, o eso me dicen, pues quizás venga de herencia, ¿no? Es muy fuerte porque varias personas, tú no eres la primera que nombran a la abuela. Yo creo que hay un vínculo de tercera generación, sobre todo esas abuelas que recordamos, que no hemos llegado a conocer, muy fuerte. Sí, se llamaba Margarita como yo. Y que adelantada por su época, ¿no? El hecho de trabajar como sanadora, no sé exactamente cuál era el nombre que le ponía a su oficio. Era masajista, rollo técnicamente, ¿no? Pero realmente sanaba gente.
sea, pasaba algo por sus manos. Y sé que también pintaba, que era muy creativa. Bueno, eso me llamó mucho la atención de ella. Y la tercera respuesta es que ha habido todo un proceso mental. La tercera respuesta es como, venga, tienes que pensar en alguien famoso, en alguien, no sé, un referente, tal. Y pensé, en España tengo pocos referentes, sin faltar el respeto al mercado de aquí, pero porque estudio mucho más de los rusos, ¿no? Pero me viene una persona que pensarás no tiene nada que ver con lo que tú haces, pero sí, para mí sí que hay un vínculo, que es Luis Mongemalo. Y no sé, ¿sabes quién es? Es un mentor de ventas. Mira, O dirás, sea, lo sé porque creo que tú me has hablado de él. Sí. Pero no por nada, sino porque digo, me cae bien este tío. ¿Sabes? O sea, yo me sentaría a tomar un café con él, creo que sería muy interesante. Y creo que en el fondo la mentalidad, todo lo que él explica de la mentalidad, no es nada más que también un proceso espiritual. Cosa que él quizás no lo ve así, ni lo vive así, pero yo sí que lo vivo así. Y para mí es como un punto que digo, pues sí, pues me caes bien en ese sentido, ¿sabes? Y también porque pone ese cohete en el culo a la gente, que yo también creo que es bonito. Y luego había otra variante, y esta es la última, Bueno, que también esto, sí, yo he hecho todo un proceso, que es totalmente irracional, tampoco tiene mucho sentido. Bueno, en este caso tiene menos relación aún, que es que me cae muy bien Pharrell Williams, el que canta con los Daft Punk, y ay, me sí. encanta Daft Punk. Y es uno de mis sueños en general verlos tocar. Yo sé que está disuelto, pero wow, ¿sabes de esto que dices? A ver si pasa un milagro. A ver si revelo mi deseo verdadero, ¿no? Y pasa. Entonces, No, el primer paso es decirlo, ¿no? El primer paso es decirlo. Entonces, bueno, para el Williams, si entiendes español para empezar, pues aquí una seguidora. Y nada, es eso. Pero toda la gente que tenga que conocer la iré conociendo. Creo que la vamos conociendo cuando nos honramos a nosotros mismos. O sea que estoy muy tranquila en ese sentido. Me gusta porque enlazando con el principio, este espacio podría ser como ese juego de magia, ¿no? Que no tiene nada de mágico y que apela a la teoría de los 6 grados, y es que se supone que estamos conectados con cualquier persona del planeta solo por un vínculo de 6 personas. Así que si hay alguna persona que es oyente que de alguna forma puede poner en contacto a Rita con una de esas personas para que eso suceda, lo único que tienes que hacer después es contárnoslo de que eso ha pasado. Genial. En el podcast todavía no se ha dado, pero yo tengo la esperanza de que eso pase pronto. Estoy segura de que va a pasar. Si hay un medium en la sala, que me conecte con mi abuela también, que estoy abierta. Pues muchísimas gracias, Mireia. Yo de lo que estoy contenta es de haberte conocido a ti, sinceramente. Y creo que hay mucho corazón aquí. Y eso me hace sentir que estoy en el lugar correcto y me hace sentir muy, muy agradecida porque me hayas invitado. Y yo también siento que ha sido una conversación preciosa, y también lo siento contigo. Hay personas que es muy curioso, pero cuando las conoces, cuando les miras a los ojos por primera vez, cuando estás cerca, hay como una especie de sensación de atracción o de... Hay una calidez, estoy cómoda aquí, esto es como casa, y contigo lo he sentido siempre. Así que muchas gracias. Eres una gran comunicadora, además. Espero que esta sea la primera entrevista de muchísimas que van a venir, gracias, estoy segura Mireia. de ello. Y sí que hay una última pregunta, ¿Vale? que sabes que es nuestra frase estrella del programa, que es: si tuvieras que tener una conversación incómoda con alguien que conoces, que no conoces, que puede ser un personaje ficticio, ¿con quién sería y qué le dirías? Pensaba era la pregunta anterior. Son dos distintas. Son dos distintas, tienes razón. Pues esta no me la he preparado. Esa es la gracia. Esa es la gracia, ¿no? ¿Con quién tenía una conversación incómoda? Puede ser una conversación pendiente. Joder, me has puesto contra las cuerdas. Pues mira, va a sonar raro, quizás, otra vez, para variar. Pero si hay alguien realmente que domine este mundo, tendría una conversación muy incómoda con esta persona. Si hay alguien que no sabemos si es o no es, o si son varias personas, Exacto. las quieres que las representemos aquí en la sala. Y les diría, yo os puedo echar un cable si queréis, que creo que estáis un poco perdidos. Pero no,
a la vez creo que todo tiene un sentido y todo está en equilibrio, pero sí, tengo una parte de mí que tiene muchas ganas de aportar y cambiar este mundo y voy a hacer todo lo que pueda. Hay un montón de series, películas con teorías conspiranoicas. Ayer estaba viendo una que se llama La teoría de los tres cuerpos, que son unos extraterrestres que vienen de otro planeta, se llaman los Santi, que su planeta tiene unos ciclos en los que por unas órbitas solares quedan destruidos cada ciertas generaciones, no tienen que volver a empezar de nuevo. Entonces están buscando un planeta donde puedan vivir y puedan desarrollarse sin la destrucción masiva de su generación, ¿no? Y digo esto porque hay un momento en que dicen los humanos, como van a venir, como van a destruirnos, ¿no? Y uno de ellos hace la reflexión de, bueno, si realmente ellos lo van a hacer mejor que nosotros, a lo mejor merecemos ser destruidos, ¿no? Y no es que esté abogando por la destrucción de la raza humana, evidentemente no lo estoy diciendo por esto, sino porque pienso que esta reflexión de, ostras, lo estamos haciendo bien en una parte, yo creo que porque somos un colectivo, hablamos de sociedad, no somos una parte ínfima, pequeñita de esta conciencia colectiva de tantísimos millones de personas, pero también hay personas que la están jodiendo mucho, ¿no? Sí, pero aún así, y eso sí que me rectifico, lo giro de otro lado, creo que el poder lo tenemos nosotros. Y no somos conscientes de cuánto aún. Como decía Gandhi, creo que era Gandhi, queremos salvar el mundo, pero en realidad mejor nos salvamos primero a nosotros mismos. De hecho, el otro día Jenny dijo una frase que es querer salvar el mundo y es querer salvar a la madre, que a mí se me quedó aquí grabado. Sí, es lo que yo te digo, yo salvar no lo quiero salvar, yo creo que todo es tan perfecto también y no lo sabemos, eso es muy brutal, pero es muy profundo también, pero a la vez no hay que querer, no necesariamente hay que querer salvarlo para querer iluminarlo. O sea, son cosas distintas, pero querer iluminarlo siempre. Y eso no lo tenemos que soltar. Sin sufrimiento, sin sacrificio, simplemente con deseo y con ilusión. Con conciencia. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Rita, y a las personas que nos estáis escuchando. Hay algo que hace días que me resisto a decir, pero lo siento y es por todos los mensajes que estamos recibiendo últimamente y es como siento amor por esas personas que muchas no conozco. Así que gracias por vuestra escucha, por vuestra presencia, por vuestros mensajes. Siento decir te quiero a ti que nos estás escuchando y como siempre decimos en este podcast, para crear relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.